de la cuenta que lo crea. Entonces está como todo asociado, no sé si está habilitado para todos eso. De un Porque lado. yo, por un lado, le puse la cuenta de la UTN, o sea, para que aparezca que es una cuenta así de la UTN, y después, por otro lado, lo tuve que hacer con el Gmail, ¿no? Con un Gmail, que es el de que esta cuenta que tenemos nosotros, que se llama UTN, Protecciones UTN, o sea, que es la cuenta del mail que a veces les mandamos. Son esas dos cuentas, o sea, como que tú necesité. Pero bueno, no sé. Si no se corta, debe ser que no, en ningún momento me dijo que va a durar 20 minutos, 40 minutos. No, hasta donde yo sé no tiene ninguna limitación de tiempo. Solo el tema es El, que no se puede grabar por ahí. bueno. Sí, o sea, yo usé esta cuenta que es utn.prod y la de la facultad que es que tengo de oficial de la facultad. Bueno, no sé, tienen que agarrar una carpeta. Yo voy a ver a poner a ver si se ve la presentación. Y no, ahí se ve la presentación. Sí, se ve. Bueno, vamos a avanzar hasta donde estábamos. El, bueno, acá en este tenía más cositas de esta presentación. Esta es otra presentación que tiene un par de cositas más. Un poco acá habla del tema de las zonas, ¿no? O sea, cómo el reconectador A cubre también al reconectador B, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando siempre. Después tenemos los fusibles de los transformadores y bueno, los transformadores de media. O sea, cómo se va dividiendo como en zonas también la parte de sobrecorriente, porque después vamos a ver que también se dividen en zonas lo que es el impedancia, ¿no? Pero el impedancia como ya mide distancias, entonces como más sencillo, ¿no? Dividir en zonas. Pero el de sobrecorriente también, ¿no? O sea, como por lo que vimos un poco la clase pasada, que las curvas y aparte las corrientes, a medida que uno se va alejando, son menores, las que ve, por ejemplo, este reconectador, si tengo una falla acá, va a ser un valor de corriente, y si tengo una falla acá, es otro valor de corriente, ¿no? O sea, los valores de corriente a medida que me voy alejando por la impedancia de la línea, van a ir en lo que va viendo, lo que va a ver este reconectador, cada vez un valor más bajo. Entonces se puede hacer el tema este de ir ajustando por zonas. O sea, acá bueno está un ejemplo de los seccionalizadores, o sea, viene un reconectador y puede ser después un interruptor, ¿no? O sea, este interruptor puede ser que
que no tenga recierre, o sí, y tiene que después coordinar con el reconectador este. Y el seccionalizador lo que hace es abrir el circuito cuando llegó al conteo de que se le ajustó, ¿no? Eso lo vimos toda la clase pasada. Después, bueno, estos son ejemplos que están sacados de otros libros y hablan también de lo que son las operaciones rápidas y lentas, ¿no? Que es un poco lo que había quedado pendiente la clase pasada, cuando empezamos a ver las curvas, en donde, o este caso, que tiene también, estos son dos casos diferentes, donde se puede ajustar dos rápidas y dos lentas, y el seccionalizador a dos operaciones, o se puede ajustar a una rápida y tres lentas, y el seccionalizador a tres operaciones. O sea, dependiendo, ¿no? O sea, acá en este caso sería dejar que el fusible operara, o sea, que no opere el fusible, tratando de salvarlo con la rápida. Y después, bueno, después sí, ¿no? Después con las lentas ya el fusible operaría. Un poco lo que hablamos la clase pasada. No sé si ahí tienen alguna duda sobre ese tema. ¿Lo entendieron eso? Porque ahora vamos a ver un poco las curvas y después vamos a ver cómo se hace para configurar el equipo, ¿no? Para tratar de que funcione de esta manera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, una consulta. ¿Qué Sí. diferencia hay entre rápido y lento, digamos? Bueno, el rápido y lento es lo que vamos a ver ahora un poco cuando le explique las curvas, que era un poco lo que terminamos haciendo el otro día. Ahora te lo explico. Si es esa la pregunta, ahora vamos a tratar sobre ese tema. Después, bueno, este sería como la coordinación, ¿no? O sea, las corrientes, acá en una escala logarítmica y el tiempo en una escala logarítmica. O sea, el fusible estaría por debajo, sería lo que tendría que actuar primero. Así sería la coordinación si no tuviéramos recierre, ¿no? Sería un poco, porque si tenemos recierre, lo que tratamos de hacer con las curvas rápidas es poner una curva que esté por abajo del fusible, ¿no? Para que opere primero el reconectador y no el fusible, ¿no? Ahí un poco está la pregunta que me hacía. Y si yo cierre, así muy rápido.
Bueno, esto ya lo hablamos, las curvas, que estuvimos viendo la otra vez. Después, bueno, esta de corriente sensible, ¿no? Si es que quisiera también tener que esté midiendo el corriente sensible. Bueno, todo esto ya más o menos lo vimos, está en el libro, esto también. Que acá hay varias curvas, ¿no? O sea, por eso, acá, si empiezan a leer un poco, se hablan de una corriente rápida de neutro y está la rápida de fase, ¿no? O sea, las que están punteadas son las de neutro y las que están así en la línea entera son las de fase. Tiene otro valor de ajuste. ¿Me están escuchando ahí? ¿Se entiende ahí lo que estoy diciendo? Sí, Sí, se escucha, profe. Bueno, ahora lo vamos a ver después también en el relé. Ahora yo le voy a mostrar cómo ajustar. Vamos a ver si llegamos a ver también el software y todo de un par de relés, del F650 y de algún de Schneider, como para que vayan viendo el interior del relé. Pero de neutro también tenemos rápidas, ¿no? O sea, si hay una falla monofásica, que la falla monofásica va a ser casi lo que va a haber una fase, lo va a ver el neutro, ¿no? O sea, como habíamos visto, la salida del bobinado, o sea, si pasa por corriente por el bobinado de una fase, después va a terminar pasando la misma corriente o casi la misma corriente por el neutro. Entonces, de esa forma yo para las fallas monofásicas opero en tiempos bajitos y en corrientes bajitas, ¿no? Porque, o sea, lo que tiene la ventaja la corriente de neutro es que no me influye la carga, ¿no? O sea, si hay corriente de neutro significa que hay un desbalance, una falla, algo está pasando, ¿no? O sea, no es normal que haya corriente neutro, o sea, ya en valores, digamos, grandes, o en valores, por ejemplo, acá ya se está hablando arriba de 30 amperes, o
sea, esto sería en un cable de 13. 30 amperes primario, ¿no? Esto se expresa en valores primarios, aunque después se ajuste el relé en valores secundarios, ¿no? Después esto vamos a ver cómo se ajusta. Y bueno, estas distintas curvas las tenemos que hacer que actúen en del de fase, y después en los ciclos siguientes van a tener que operar ya algunas curvas de las que son las lentas, ¿no? Que sería, por ejemplo, acá está hablando de la lenta, de neutro, y después está acá también la lenta de fase. Un poco estas serían en el caso de que es el botón ese que habíamos visto para cuando alguien esté sacando algún fusible o algún seccionador o algo operando sobre la línea en servicio, se pone de esta forma para que no haya un cierre y que operen en forma rápida. Ya ahí no estoy que coordine con nada. O sea, si se está trabajando, que opere y que abra definitivamente. Después hay otra curva acá también, otra corriente sensitiva que está ajustada en 7 segundos, que si opera por esta de 7 segundos, el por valores de neutro, o sea, en un tiempo de 7 segundos. De esa forma bloqueo los resierres. O sea, si el relé, antes de mostrarle esto, le iba a mostrar directamente el software, que yo tengo un software parecido, o sea, este software, que es para ajustar. Bueno, entonces vamos a pasar un poquito acá primero. Una de las cosas que todos los relés, estos modernos, tienen, es lo que se llama el modelo, ¿no? O sea, el modelo del relé. El modelo del relé es un poco las funciones y toda la parte de hardware que nos vende el fabricante, ¿no? O sea, uno un poco lo especifica el relé de tal manera y después el fabricante nos da un relé con esa especificación. Y después uno, para poder trabajar con ese equipo, tiene que trabajar con un modelo
en el software que sea de la misma característica que tiene el relé, ¿no? O sea, por un lado tenemos el relé físico y por el otro lado tenemos el software. Y el software, después cada fabricante lo llama de distintas maneras, sería como el driver, digamos, ¿no? O sea, uno siempre necesita tener el driver para que funcione determinado marca de consola o de la disquetera o el micrófono o lo que sea, ¿no? El teclado. Necesita el driver. Bueno, en esto también se necesita como el driver, sería como el modelo del relé, y que esté actualizado a las versiones del firmware del relé, ¿no? Por ejemplo, acá ya empieza a hablar también del firmware, porque esto cada tanto van sacando nuevo firmware y ya el relé, si tenía el 4, el firmware, yo tengo que tener el 4 en mi PC, digamos, para poder después comunicarme con el relé. O sea, primero armar el modelo en mi PC y después que el relé de las entradas, la forma de comunicarse, o sea, las distintas, a veces vienen con más funciones que o no. Bueno, después los protocolos de comunicación. Acá, por ejemplo, habla de los sensores, porque como este es el modelo que va en el reconectador. En el reconectador, en vez de ser transformadores de corriente, son sensores, o sea, los sensores de corriente y de tensión. Bueno, uno tiene que, por un lado, especificar esto, y por el otro, después, cuando empiezo a trabajar con el equipo, ponerle este mismo modelo, ¿no? Yo eso ya lo hice, o sea, en este que está acá, esto de ponerle ya el modelo para así no tenía que estar acá más o menos, bueno, figura todo eso. Bueno, esto es un paso previo a esto, ¿no? O sea, si yo pongo acá agregar, me va a pedir todos los datos. Pero bueno, vamos a trabajar offline. Este es del PCD 2000, ¿no? Que sería el equipito este que habíamos visto. A ver si estaba acá. O sea, el equipito este equipito. O sea, se comunica con este programa, el AF Suite, que es el que le estoy mostrando, y con un cable que puede ser, o sea, antes usaba esto serial, ¿no? O sea, era un puerto serial, así RS232. O sea, las PC también tenían que tener el puerto serial para poder conectarte con el cable. Hoy hay conversores de USB a serial para poder seguir utilizando este tipo de cable, pero los relés ya más nuevos vienen con RJ45, que es para, ya con red, ¿no? No necesita, o USB también. Si es que usan serial, usan USB. Y entonces yo por un lado programo el equipo en la PC y después me comunico con el relé y le vuelco toda la programación. Entonces yo acá, como no estoy con el equipo, le voy a poner offline, ¿no? Si estuviera directamente con el equipo,
es más, puedo ya conectarme y que el software detecte las características del equipo automáticamente, ¿no? O sea, ya ahí me va a salir el modelo, todo en forma automática. Esto sería un poco ya metiéndonos en la programación, ¿no? del IED, del reconectador, que este modelo es ya como preconfigurado, se podría decir. No hay que hacer mucha configuración. O sea, lo que sí hay que configurar es un poco el tema de con qué niveles de corriente voy haciendo cada uno de los ciclos. En esta pantalla, que es la primera pantalla, ya se ve la relación del transformador de tensión. Después, bueno, la conexión del transformador de tensión y se estrella. Esto un poco ya viene como lo que el reconectador ya es como viene en conjunto. Esto casi ni se tendría que tocar, ¿no? Pero las opciones del equipo puede ser que sean para disparar en forma trifásica o para disparar en forma monofásica. Uno podría hacer aperturas monofásicas con un reconectador y solo abrir la fase afectada. Después tiene distintas curvas que son las normalizadas, que estuvimos viendo hasta ahora, o de reconectadores, ¿no? Es como que los reconectadores tenían sus propias curvas y aparentemente las siguen manteniendo, ¿no? Es como que son curvas ya especiales que no son de las normas como las que estuvimos viendo hasta ahora. Son otro tipo de curvas que bueno, para coordinar con los fusibles y con otros reconectadores. Después, la parte de protección, el ajuste de la parte de protección es el de fase, 51P sería la parte de sobrecorriente, en donde por un lado le elijo la curva, ¿no? O sea, acá yo como le puse de reconectador, igual creo que me salen igual, me parece. Yo acá sí le puedo poner curvas IX y usar, bueno, no sé si cambiar, porque no sé si cambiar. Mejor vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero acá yo puedo elegir la curva de las que estuvimos viendo, ¿no? Esa es la curva normal inversa, nada más que en este caso está usando curvas de reconectador. Para el primer nivel para el nivel de sobrecorriente. Acá estaría el valor de arranque, o sea, 480 amperes, y el multiplicador, ¿no? O sea, que sería el multiplicador de la curva. Y después, acá tendría un nivel ya de cortocircuito, o sea, de instantáneo, que lo que hace, bueno, es multiplicarlo por el valor del arranque. O sea, en vez de ponerle un valor de corriente, pone un valor de multiplicador, que multiplica el valor. Por eso es como que cada uno después tiene sus vueltas, ¿no? O sea, cada uno de estos equipos hay que leer el manual para ver cómo se ajustan o qué significan.
Yo ahí le subí el manual de este equipo en español, para que si quieren chusmear un poco. Yo no les recomiendo usar manuales en español, pero bueno, en este caso, como era algo así simple, y bueno, a ver qué dice, si quieren leerlo sobre sobre este relé, el PCB. Y después tiene funciones adicionales que, si no hacen falta utilizarlas, no se habilitan, ¿no? Quedan deshabilitadas. O sea, la de corriente inversa, la direccional, de frecuencia, de subtensión, de sobretensión. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, le hago una consulta, quizás no es de la configuración en sí, sino que ahora me surgió la duda. La protección, el elemento de protección, digamos, la ANSI 50 y la ANSI 51, ambas son de protección de sobrecorriente. Una es para cortocircuito y la otra es para sobrecarga y cortocircuito. Si yo tengo la 51, que es ambas cosas, ¿no estoy contemplando la 50? Sí, el tema es que en la 51 te viene, por lo general, la 51 tenés la opción de usar curva, ¿no? De usar curva o tiempo definido. Por eso ahí es un poco lo que te cubriría lo que es la 50, ¿no? Que es la de cortocircuito. Básicamente la de sobrecorriente, la diferencia que hay entre una y otra es que la 51 te deja poner curva y las 50, en este caso también te dejaría poner una curva. O sea, acá la 50 aparentemente te pone una curva, pero después la 50 en sí es de tiempo definido. O sea, eso es un poco la diferencia. O sea, ya cuando es un nivel de cortocircuito, el cortocircuito lo tengo que operar en forma casi instantánea, ¿no? Entonces, no tienes una curva. O sea, las curvas son para la parte de sobrecorriente. Y para el cortocircuito, o sea, para ya lo que es instantáneo, es solo tiempo definido. O sea, no te va a dejar poner acá curvas, ¿no? O sea, esa es un poco la diferencia. Pero sí, es como más o menos, es como, porque es como que antes se dividían así, ¿no? Antes tenías en los relés electromecánicos tenías el disco o un elemento inductivo, como una bobinita, que si llegaba a una cierta corriente, eso generaba un campo magnético y hacía que subiera un mecanismo que daba el disparo. Y por otro lado tenías un mecanismo que directamente también, o sea, llegaba a un valor de corriente alto y disparaba en forma instantánea. Entonces por eso era como estaba dividido lo que era el disco, que era la parte de sobrecorriente, que era el 51, y el 50 la parte instantánea. Era como, aparte era para diferenciar también si operó por instantáneo, era una falla franca, una falla que ya no se debía volver a poner en servicio o intentar a ver si el equipo quedaba en servicio, ¿no? O sea, volver a darle un cierre para que entonces de esa manera el operador sabía distinguir entre una falla franca y una de sobrecorriente. Y eso quedó un poco, ¿no? O sea, el tema de la división del 51 y el 50. Y eso lo que hace es que uno tenga, en este caso, por ejemplo, hay 4 niveles, ¿no? de ajuste para este
Después tenemos 4 niveles también para el neutro, ¿no? Siempre las de fase son independientes que las de neutro. Pero nosotros vamos a necesitar, para hacer los ajustes, más de estas 4. En realidad acá está usando 3. Entonces, lo que tiene es que usa distintos ajustes, o sea, por eso tiene como distintos grupos de ajustes. Sería el primario, sería este. Después está la alternativa 1 y la alternativa 2. Hay que ver si está ajustado esto. En este... Acá estaría lo que es la alternativa 1 y después la alternativa 2. Sí, bueno, tiene también acá en este... No sé si está ajustado el que tengo yo en el programa, pero esto sí está ajustado. Esto ya está sacado de un ajuste real, esta presentación. Pero bueno, yo les quería mostrar para que no vean esto así, que es algo más... Esto se ve como algo más real, ¿no? O sea, aunque no esté ajustado bien, yo lo que quiero mostrarles es que tengo la posibilidad de poner varias curvas, ¿no? O sea, no solo voy a poder poner estas 4 curvas para la fase, sino que tengo otras 4 y otras 4. O sea, 12 curvas tengo como disponible en este equipo. De esa forma, o sea, acá estaría un poco el ajuste ya medio resumido, ¿no? Porque en realidad el recierre se ajusta ahora en esta solapa. Pero acá si aprieto este botón, a ver que se me fue para la otra pantalla, me aparece esta leyenda, que es lo que significa cada cosita de acá, ¿no? O sea que significa que esta curva me va a arrancar el recierre, o sea, en todos los ciclos, menos en este. O sea, en este ya esta curva me lo bloquearía. O sea, el PL sería que bloquee el recierre. Y PT es que arranque, ¿no? O sea, que me los arranque, que esté disponible para cada uno de estos ciclos. Para cada uno de estos ciclos yo tengo disponible esta curva. Para el primer ciclo tengo disponible esta curva de acá, o sea, y para los ciclos, para el ciclo 3 tendría disponible esta curva. Y si llega a ser que... Y bueno, y esta última, que no está ajustada acá, pero para el ciclo 3 sería que bloquee, ¿no? Que es un poco lo que veníamos diciendo, que si hay un valor instantáneo, que bloquee el recierre. ¿No? Un poco así se va armando. A ver, ahí yo lo puse que no se guarde. Pero yo acá le voy diciendo, el 79 es el recierre, y el 1 serían cada uno de los ciclos del recierre. O sea, para mi primer ciclo, en este relé, ¿no? O sea, no todos los relés son de esta forma. Este relé, como ya viene preconfigurado, como una forma de ajustarlo es esta forma, es de esta manera. Es de que yo tengo disponible mis curvas de corrientes y de otras funciones, disponible para
para el recierre. También tengo la alternativa 1 y la alternativa 2, ¿no? O sea, bueno, aparentemente la alternativa 1 no se está usando y se usa la alternativa 2. Entonces, si yo tengo el ajuste, el primario, acá le digo si las tengo disponibles para el primer ciclo o que bloquee. O sea, por ejemplo, acá el nivel de neutro me va a bloquear el recierre. O sea, el ajuste del 59, el 50N2 me bloquearía el recierre. Hola. Sí, lo escuchamos. Hay mucho silencio. Ah, bueno, mira, es así el ajuste en sí. Yo pensé que, o sea, no sé por qué está como apagado acá. ¿Te hago una pregunta más, profe? Sí. La medición por estos relés sobre corriente funcionan a través de un trafo de corriente, no sé, 50/5, 50/1. ¿En dónde configuro qué transformador de corriente estoy usando? Digo, por la corriente de salida, si es /1 ampere o /5 ampere. ¿Cómo me afecta eso? Sí, en sí, este relé ya viene configurado en lo que es el equipo, como lo que le mostraba al principio, ¿no? Porque como esto viene en conjunto con el equipo de maniobra y de medición, o sea, no es que, por eso yo le decía siempre que el reconectador no es todo un conjunto, o sea, no es algo que se puede comprar por un lado el equipo y por otro lado el control. Entonces, en el equipo, acá, como le estaba mostrando acá al principio, o sea, esto no es configurable, esto esto ya es como está armado el HAR y el equipito ya está preparado para este reconectador. Y este reconectador tiene un sensor de corriente 600/1. Y después, bueno, tiene el divisores de voltaje. Pero si yo quisiera después medir tensiones aparte, en el caso de que le instale un transformador de tensión aparte, yo le puedo poner un transformador de tensión que sí me lo permite configurar, ¿no? O sea, ponerle el ajuste. O sea que hasta puedo conectarlo en estrella o en triángulo. Pero el transformador de corriente en este caso, en el PCD, ya viene cuando uno compra todo el equipo entero, ¿no? Cuando compra el reconectador completo. En otros relés que vamos a ver más adelante, sí, uno le puede ajustar la relación de TI. Pero en este no. Bueno, vamos a seguir un poquito acá. Entonces, bueno, esto se entendió, ¿no? Un poco cómo voy eligiendo para cada uno de los ciclos la curva que quiero que me opere en ese ciclo, ¿no? O sea, el reconectador va a ir haciendo un ciclo y él va a saber que va a estar ya
en este otro ciclo, y entonces va a ver si opera esta corriente, continúa haciendo un ciclo. Si opera esta otra de neutro, bloquea el recierre, en el caso de que ya hizo un ciclo, ¿no? Y así hasta que después bloquea todos. O sea, ya después si llega a haber o sea, hace los 3 ciclos, y cuando opera la última vez, la cuarta vez, bloquea todo, ¿no? O sea, ya la cuarta vez quiere decir que bloquea todo el recierre. O sea, que solo va a ser 3 ciclos de recierre en este caso. Después todas las operaciones que haya por sobrecorriente, ya va a quedar bloqueado. Después, bueno, acá están los contadores, acá cuentas los ciclos de recierre, cuántos ciclos hubo en el o sea, cuántos recierres hubo en el primer ciclo. Después cuántas aperturas monofásicas. El sumador de corriente, esto sería lo que se llama como kiloampere acumulado, porque es como que va acumulando, es como que va tomando registro de la corriente de apertura del interruptor. O sea, cada vez que abre el interruptor, se queda memorizada la corriente de apertura y se va a ir sumando a medida que uno vaya abriendo el interruptor con carga, ¿no? O sea, o con cortocircuito. O sea, la corriente se va a ir sumando y se va a ir memorizando acá. O sea, acá va a quedar la cantidad de kiloamperes acumulados. Después no sé qué más tiene. Bueno, después tiene la forma de programar las salidas y las entradas. Que esto viene ya como medio programado, ¿no? Porque por eso está así, porque es como está armado ya la manguera esa que se conecta con el reconectador, y mucho no se puede cambiar, ¿no? Y después, por otro lado, estos disparos no son de la forma convencional, que no es un contacto. Esto lo que hace es polarizar eso que habíamos visto la clase pasada, que lo que hacía era polarizar el sistema magnético para que, por ejemplo, acá que se ve, o sea, acá sale positivo y negativo, ¿no? O sea, no es un contacto como este. Este es un contacto, en vez de este caso es una salida, pero lo que va a hacer es polarizarme el circuito este magnético, la bobinita esta magnética, para esta bobinita, para que se mueva para un sentido o hacia el otro, ¿no? O sea, si yo la polarizo en un sentido, cierra, y si la polarizo en otro sentido, va a abrir, ¿no? Ese es el mecanismo que tiene este reconectador, ¿no? de apertura y cierre. O sea, no es como el sistema de un interruptor, que lo que hace es mover un gatillo que tiene acumulado a través o sea, tiene energía mecánica acumulada a través de un resorte, y al mover el gatillo se mueve todo el mecanismo de apertura y cierre del interruptor. En este caso, lo que hace es generar una tensión para abrir y una tensión para cerrar, ¿no? Se polariza de la otra forma. Después, las entradas sí, ¿no? Las entradas también es como un diodo, un optoacoplador, que también está polarizado. O sea, hay que poner el negativo acá y el positivo acá. Y las salidas son contactos. En este caso, estas salidas que pueden ser para alguna alarma o algo que uno tenga
si es que no están conectadas previamente. Ah, no, no están conectadas previamente. O sea, por eso estas salidas son como algo opcional si quisiera utilizarlas, igual que las entradas, ¿no? Las entradas no se usaron ninguna, o sea, se usó solo la parte está así, es como viene de fábrica, en donde, bueno, acá están las apertura y cierre del interruptor. Entradas se le ponen ahí como un negativo que vaya puenteando todo, entonces ya solo me queda poner el positivo y los contactos, bueno, están libres. Después están las corrientes, que acá están el centro de estrella que les comentaba yo, o sea, acaba cerrando entre una y otra y después pasar por el neutro, ¿no? Y se iría a la, o sea, esta sería la fase A. Entro con la fase A, hago un puente, o sea, entro con la B, hago también otro puente, y el neutro sería esta última, que es la unión de todas las que vengo haciendo, y la paso por el neutro y salgo. Eso sería las tres fases y el neutro. ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Quería mostrarle algo como para que se vayan palpando un poco la realidad, ¿eh? Cómo es un equipo ya la programación. Hola. Quedé yo sola. Hola, sí, se escucha, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. No sé si había algo más en la presentación. ¿Una consulta puede ser? Sí. ¿Los tiempos de los ciclos? Ah, bueno, mira, acá están los tiempos de los ciclos. O sea, los tiempos de los ciclos se ajusta acá en la parte de resierre. Acá estarían los intervalos de tiempo, o sea, los tiempos muertos que se les llama, ¿no? Ve que acá está ajustado, este es un caso real también, ¿no? O sea, está ajustado igual a este, que es el primer ciclo va a cerrar el interruptor en 500 milisegundos, esto se pone en segundos, después el segundo en 15 y el tercero en 45. Y este es el tiempo de que si hubo ya un resierre o hubo una actuación, no importa en qué, o sea, menos que ya haya hecho todo, que se quede bloqueado, pero si hizo en alguno de estos un resierre y después quedó en servicio en forma normal, después de 80 segundos, vuelve todo a su estado inicial, ¿no? O sea, pasa otra vez a estar operativas las curvas del primer ciclo y vuelve a hacer todos los ciclos de nuevo, ¿no? Si pasa el tiempo de 80 segundos. ¿Qué sería ahí? Sería una rápida y dos lentas, digamos, porque ya esperar 15 segundos parecería ser algo medio lento, ¿no? No, pero estos tiempos son los tiempos de que está el interruptor abierto. No son los tiempos de operación, ¿no? Claro, sí, está bien, está bien. O sea, por un lado están los tiempos de operación y por otro lado es el tiempo de que el interruptor está abierto, ¿no? Son dos cosas diferentes. O sea, el tema de los tiempos de operación te lo da la curva. O sea, te lo da los valores que fuimos ajustando acá en la curva, ¿no? O sea, dependiendo de la corriente de arranque y del multiplicador que le ponemos a la curva, ¿no? Que es un poco lo que habíamos visto ya en las clases pasadas, que dependía del multiplicador, la curva como que se va desplazando, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Ahí Pablo acotó algo.
¿Qué pasa, Pablo, que no podía hablar? Sí, por eso. Te están torturando. Bueno, en la... ¿Alguna pregunta? O sea, después, si quieren meterse un poco, ahí el manual... O sea, básicamente es eso, Néstor. Por eso yo le mostraba esto primero, para que sea algo sencillo, ¿no? Después los demás es un poco más complicado. Bueno, después tiene la parte de capturador este que se llama, que nosotros le decimos el oscilo, que uno también lo programa, ¿no? El oscilo programa con qué funciones quiere que haga un trigger, o sea, el trigger sería el disparo de la oscilografía, no el disparo del interruptor, pero bueno, coincide con las funciones, o sea, cuando operan las funciones, o sea, va a producir un trigger. Y bueno, se puede también así ajustar también la cantidad de ciclos y a ver acá estaría el oscilo. Si yo pongo mayor cantidad de ciclos, si quiero registrar 64 ciclos, voy a poder guardar un solo recierre, ¿no? O un solo oscilo, ¿no? Si le registro nada más que 8 ciclos, que es medio corto, 8 ciclos, puedo guardar 8. Por eso este equipo ya es medio viejón, ¿no? Por eso le presentaba un poco así algo más viejón, porque era como se utilizaban los relés medio preconfigurados y con poca memoria, era un poco así el sistema. Pero se pueden llegar a encontrar, ¿no? Con cosas así todavía, los SPAG o esta, la línea de ABB media vieja también. Bueno, estos son para hacer algunas lógicas, permitían hacer algunas lógicas así medias raras, medias simples también, porque no se podían hacer demasiadas cosas. Y bueno, alarmas, si quiero que me agregue una alarma por si ya el sumador, el kiloampere acumulado llegó a su valor de ajuste y quiero que me dé una alarma. Bueno, esas son cosas que no se están utilizando o no están cableadas tampoco. Pero bueno, el kiloampere acumulado sería una especie de vida útil, digamos. Claro. Es como una vida útil del interruptor. ¿Sí? Cuando tenemos ahora, esto era cuando eran en aceite, ¿no? O sea, cuando el interruptor era en aceite, era un poco el ver el estado del aceite y uno iba perdiendo las propiedades el aceite del interruptor, en el caso así de varias funcionadas con mucha corriente. Entonces se utilizaba en estos casos para hacerle mantenimiento, ¿no? O sea, uno ya programaba un mantenimiento a un determinado así valor de kiloampere acumulado. Pero hoy medio como que no. Todo ya sí puede llegar a servir para cambiar la válvula de vacío, pero como que no se usa más eso tampoco. Bueno, yo voy a salir de acá. Le voy a mostrar otro. Bueno, acá tengo abierto el F650.
A ver, F650. Este igual no es, me parece, un ajuste para... Este sería el F650. ¿Se ve ahí el F650? Es de General Electric. Sí, se ve. Bueno, acá tiene un RJ45. Este se puede ya utilizar, ya no es algo que se utiliza, que viene con el reconectador, ¿no? Este es un relé que se puede usar en un alimentador, puede ser hasta como maximal de algún transformador. O sea, este ya es como un relé que lo puedo utilizar en donde yo quiera. Por eso se puede ya programar todo. Y tiene también funciones en el teclado, o sea, de control, ¿no? O sea, te puedes hacer que esto te abra, te cierra el interruptor, en caso que uno quiera. Después tiene estos LED que son ya fijos. Hay unos LED que vienen... no sé si son fijos, ¿no? Lo que sí son rojos. Después, no me acuerdo si estos son fijos o no. Ahora después lo vemos. Y estos son programables, ¿no? Pero son amarillos. Y tiene un par de LED más. Si el relé está en buenas condiciones, si está puesto en local o en remoto, uno podría como bloquearlo para que se... todos son programables, dice Pablo. Sí, entonces solo cambia, solo es que estos son rojos y estos son amarillos. En otros relés hasta se pueden programar el color de los LED, todo, ¿no? O sea, ya empieza a ser cada vez más sofisticado. O sea, cada vez le fueron dando más posibilidades al usuario para hacer toda la parte programada. Uno podría hacer que programar también que no se pueda maniobrar, ¿no? O sea, desde estos botones, y está en remoto, por ejemplo. Si está en remoto, significa que de forma local yo no puedo comandar el interruptor, o sea, como que lo tiene al mando, lo tiene el telecontrol, ¿no? Que sería otro que estaría a distancia y lo comanda el centro de control, sería, ¿no? Entonces, de esa forma yo me evito de que alguien me toque los botones y me haga operar el interruptor. Bueno, yo acá abrí ya tengo abierto un archivo, o sea, acá yo abrí un archivo, por ejemplo este, del F650, este es un alimentador, o sea, el archivo es .f650, y bueno, me abre, ya estaba abierto, pero bueno, es como se puede hacer también en forma offline y después mandárselo al relé. Yo cuando lo abrí la primera vez, se queda guardado según como esté puesto acá, y se quiso comunicar con un equipo, y bueno, después de un tiempo ya se apaga, ¿no? O sea, si no no encuentra ningún equipo. Pues yo me comunico con un equipo, le tengo que poner acá que en vez de modo archivo sea comunicarme con el relé, y le pongo la dirección, que es en el caso que esté comunicado por atrás. A ver, mira esto, ¿por qué no me deja? Bueno, no me deja. O sea, ahora no puedo cambiar esto. Bueno, dejémoslo así.
pero si yo acá tendría que cambiar para comunicarme con el equipo, ¿no? Con el relé. O sea, si estoy en modo archivo, entonces como que me comunico con mi archivo. Y mi archivo, lo que, por un lado, bueno, acá hay para convertir distintas versiones, ¿no? Un poco lo que le decía antes, de que yo, por ejemplo, acá tengo vamos a abrir de nuevo este mismo, a ver si le sale. Yo de este mismo relé, yo tendría que, bueno, buscar el F650, o sea, en vez de todo esto que no. Pero miren la cantidad del mismo relé, las distintas versiones que hay, ¿no? O sea, desde, bueno, aparte, igual están desde las 7 en adelante. O sea, bueno, porque como mi versión es 6.26, yo lo que quisiera es que sea para adelante. Pero a ver si lo saco acá, no deja, me parece más para tratamiento. Ah, bueno, de 6.26. O sea, todas estas versiones son del equipo. O sea, pasaron de las 6.26, 6.28, 6.29, 6.30, 7. O sea, por eso es muy importante que coincida, ¿no?, el firmware del equipo con el archivo que yo estoy trabajando. Porque si yo estoy trabajando con un archivo de una versión y mi equipo es de otra versión, no va a funcionar después, ¿no? O sea, es como que voy a tener que hacer una conversión y a veces como que me puede llegar a quedar dudas de que si está bien hecha la conversión o no, ¿no? O sea, conviene siempre trabajar con un archivo que que sea de la misma versión que el relé. Bueno, este relé que es un 6.26, ¿no? Como ahí decía. Después el ajuste empezaría por acá, donde tendría la parte de comunicación, ¿no? O sea, según si sería, bueno, dependiendo de lo que tengas comprado. Después el reporte de fallas, o sea que acá se le ingresaría los valores característicos de un cable de la línea, ¿no? O sea, para que él haga como un reporte, como un localizador de fallas sería un poco, ¿no? Lo que hace. Porque como este relé ya tiene las corrientes y las tensiones, o sea, no trabaja solo con las corrientes, sino que trabaja con las corrientes y las tensiones, entonces puede ya como saber la impedancia que midió, ¿no? Pero igual esto es no es muy exacto, pero a veces puede funcionar. Si es radial, o sea, hay ciertas condiciones que lo hace que puede ser que funcione. Entonces yo acá le ingreso los datos de mi cable, ¿no? O sea, le pongo mi secuencia positiva del cable y la de secuencia 0, o sea, acá bueno está en polar, entonces ponen módulo y ángulo, y después mi longitud, y después como que me hace una aproximación cuando hace una falla, o sea, según los valores que midió, es como que me va a decir tu falla está, no sé, a 10 kilómetros, ponele. Pero es medio tomado con pinza un poco eso, ¿no? Pero bueno, esto es como juguetes como para vender, ¿no? Un poco marketing del equipo. Pero es un poco eso esto. Después, oscilografía, que es un poco como teníamos antes.
el trigger, la posición, esto puede, o sea, de que yo le digo que opere, hay un 30% de la oscilografía que está previo al trigger, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, que el trigger se active con el disparo, entonces me va a haber de oscilografía, va a haber un 30% de previo a la falla, o previo al disparo más que a la falla, porque capaz que es en esos 30% ya la falla ya está. Por eso hay que ver bien cómo ajustar esto para poder ver la prefalla y después la falla, ¿no? Y tratar de ver todo completo, o sea, ver toda la oscilografía o sea, en la condición normal, cuando aparece la falla y cuando desaparece, ¿no? O sea, todo ese sería el ciclo que uno estaría buscando de ver en una oscilografía. La oscilografía saben todo lo que es, ¿no? Lo que estuvimos mostrando la otra vez que veíamos el INRAS. Se ve la onda senoidal, y las corrientes, las tensiones, y uno puede después sacar valores de ahí, ¿no? Se puede analizar la onda, sacar valores de impedancia, sacar corriente de secuencia, o tensión de secuencia. Se puede usar para varias cosas. Y aparte de ver la onda analógica, se programan los top de oscilo que le llamamos, que son señales que uno le pone, que son señales como digitales internas que uno le puede ajustar, que pueden ser señales de funciones como señales de contactos o de entradas. El General Setting. Acá ya en donde se programa la relación del transformador de corriente, o sea, podría tener otra relación de transformador de corriente en el neutro y otra relación de corriente sensitiva, en este caso. O sea, nosotros en la forma que lo conectamos así, al no tener otro transformador de corriente, le ponemos los tres valores iguales. O sea, esto se le puede poner, no sé, 600, pongamos, y es un 600-1. Hoy se utiliza casi todo a 1 ampere, o sea, ya eso de 5 amperes medio como que quedó en la historia. El tema de 5 amperes era porque el equipo necesitaban como potencia para que operen, para que funcionen. Y la potencia la tomaban de las corrientes. Aparte, el mecanismo, aparte de lo que tenían, que era todo un mecanismo electromecánico, entonces necesitaban también potencia para que mira hoy el tema es un transformadorcito, la entrada analógica que no tiene casi consumo. Entonces, casi todas las instalaciones es 1 ampere. No sé, ¿se va entendiendo? ¿Es interesante, no es interesante? ¿Le sirve, no le sirve? Bueno, acá la relación de tensión, después también la conexión del transformador de tensión, frecuencia, la rotación. Después, bueno, si quieren que se guarden los eventos, que no se guarden, y el relé lo pongo en servicio, fuera de servicio. Acá hay curvas, un poco lo que le decíamos la otra vez. Si armamos este listado, armamos curvas hechas por el usuario, o sea, uno le va poniendo los valores y los tiempos. Y
O sea, para 0 le voy poniendo el tiempo, o sea, me voy armando una curva de que que funcione como yo quiero, ¿no? Pero esto después va a coordinar con otra curva que arme yo también, ¿no? Porque ya esto, si me voy de lo estándar, dejo de que coordine, o sea, no me va a dejar coordinar con las curvas estándar. Esto tiene la posibilidad esa también, este relé. Después, todo se me aparece de este lado. Acá tengo también otro kiloampere acumulado, o sea, del interruptor. Se ajusta también. Puedo ponerle una constante de tiempo de la subtransitoria, tal vez. Eso no sé bien, que eso no lo usamos nosotros, pero supongo que debe ser algo así. ¿Están o no están? Sí, profe, se entendió. Bueno, y después, o sea, pues esto es como fuera un poco de lo que en los libros no va a aparecer esta forma de explicarle, sí, en los manuales de cada equipo, ¿no? Pero son 1000 páginas, después son. Acá yo tengo el manual también de este equipo. A ver, el manual de General Electric. Vamos a agarrar este, por ejemplo. Yo ahí creo que se lo subí este. No sé si yo le estuve subiendo algunos manuales. Pero acá está el manual. Este también está en español. No está en español. Sí, está en español también. Este se lo voy a subir también, si está en español. Así lo chusmean. Si tienen ganas. Bueno, acá está la parte de comunicación. O sea, todos los equipos tienen la parte de comunicación, ¿no? Después, bueno, esto con otro software que usan para... Este es un modelo más viejo. Este eran los modelos de F650, creo que de versiones 3, 2 y 5. Ahí algo pasó. ¿Qué pasó? 2.2, bueno, sí se ve. Pero pueden ser que no solo los 2.2, sino que otros también, ¿no? Pero bueno, acá estaría un poco... Yo se lo voy a subir si no está. Así lo tienen también, ¿no? O sea, el relé, bueno, acá siempre habla de todas las funciones que tienen. Acá, bueno, está en forma... Bueno, y acá es lo que le decía al principio, ¿no? De que uno va eligiendo si quiere un relé con una plaqueta de 16 entradas y 8 salidas, si quiero solo o ponerle 32 entradas. O sea, voy armando este código que es un poco como voy armando como los requisitos que necesito para el relé, ¿no? Después las tensiones de entrada de la fuente, puede ser después en continua o alterna. O sea, este relé se puede conectar en alterno también, pero no es conveniente, ¿no? O sea, sí, para uno tenerlo en el laboratorio, sí, ¿no? O sea, se puede conectar en alterna, pero después necesita que esté con la fuente segura, que es la de la batería.
Después, bueno, acá están todas las funciones de sobreintensidad. Bueno, por esta de sobreintensidad instantánea que son las 50. La forma de el paso, los valores máximos. Después, bueno, acá también está cómo se ajusta con el software. Entonces, bueno, esto si quieren lo pueden chusmear y ver si tienen alguna consulta. Bueno, esto ahora vamos a ver un poco esto también, que la programación que tiene, así para hacer algunas cosas un poco más avanzadas. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, acá están ya las funciones de corriente, que en este caso se llaman así. O sea, después en inglés tienen también... bueno, este está en inglés. En castellano la llama de otra manera. O sea, este relé conviene utilizarlo así, o todo en inglés o todo en castellano, porque se confunde después uno. Pero acá serían las TOC, serían las 51, y las YOC serían las 50, ¿no? También tenemos 4 niveles. Después de acá un poco lo que hablábamos el otro día, el direccional. El direccional es un módulo aparte, no tiene ajuste de arranque de corriente, sino que esto es un complemento del ajuste. O sea, el módulo direccional lo único que me va a decir es la dirección, no opera por sí solo, pero yo acá le puedo poner el valor que quiero, ¿no? O sea, acá no es como antes, que elegía entre si quería que sea cupla máxima 30 o 45, bueno. Acá yo le puedo poner, que lo normal en direccional de fase sería así, 45, 40. Después, bueno, si quiero que mida, que me actúe hacia adelante o hacia atrás, y después que si bloqueo o permita, ¿no? O sea, esto después, bueno, como yo lo voy a trabajar en conjunto con las funciones de corriente, lo voy a operar dependiendo de cómo lo ajuste. Después, por otro lado, las de neutro. Vamos a ver una de fase, por ejemplo. De fase tenemos, bueno, si se habilita o no. Después, si los valores son de fasor o de RMS. El valor de arranque, la curva. O sea, acá están las curvas normalizadas. Estas son las curvas que armamos, si armamos alguna curva poniéndole la tabla. Y el multiplicador de la curva. Esto sí se resetea en forma instantánea, que era un poco lo que le decía la otra vez. No tiene la posibilidad de ponerle un valor de reseteo, pero sí puedo hacer que se resetee, que demore un poco con esta función, que sea lineal. Si es instantáneo, o sea, desaparece la falla y ya se resetea el tiempo. O sea, la curva empieza a contar el tiempo de nuevo. Después, dentro de cada uno, hay 3 grupos también, para poder, o sea, ya paso a tener 3 grupos, por 4 otra vez tengo 12 niveles, o sea, estos 4, cada uno tiene sus 3 grupos, o sea que tengo 12 niveles de corrientes para poder armar mi lógica de recierre, si quisiera hacer recierre con este relé, ¿no? Bueno, de neutro, después, bueno, de
de tierra. Creo que son medio lo mismo, nada más que son también otras funciones que se pueden después, unas son medidas y otras calculadas, pero es lo mismo. Se pueden usar todas estas de neutro. Estas tres. Después de secuencia negativa, el ajuste sería qué valor de corriente de secuencia negativa. Entonces funcionaría como una de sobrecorriente, pero nada más que en vez de ser un valor de sobrecorriente de secuencia positiva, es de secuencia negativa en este caso. Después hay funciones de tensión, o sea, tenemos subtensión, sobretensión, de neutro, de secuencia negativa también, en el caso si tenemos alguna cosa así en triángulo o algo, y de potencia, que tampoco esto lo usamos. Esto no son funciones de que se utilicen así en un alimentador. Después, acá estarían los grupos, y activo el grupo, o están todos, creo que si está puesto así en apagado, tengo todos los grupos habilitados. En vez si lo enciendo, voy a tener solo el grupo 1. En vez si está apagado, tengo la posibilidad de usar todas las curvas de todos los grupos. Después, bueno, de subfrecuencia, de sobrefrecuencia. La parte de frecuencia, que ahí contestaron algunos que habrían 132 kilovolts, o sea que tenían funciones de frecuencia en los cables y en las líneas de 132 kilovolts. O sea, lo que se hace en las distribuidoras es abrir en 13, ¿no? O sea, lo que no se abre. Antes se abría un transformador, digamos, antes, porque los equipos había menos equipos, entonces se abría directamente el primario del transformador y te sacaban toda la sección. Hoy es selectivo, o sea, hoy lo que hace el relé de frecuencia es abrir los cables de 13, los cables salientes de los alimentadores de media tensión. Y aparte no abre todos, hay algunos que si son clientes que no se pueden cortar, por eso es la ventaja de abrir la parte de 13, ¿no? Porque pueden seleccionarse los alimentadores que no se deben abrir en ningún caso. Y no se usan cualquier relé, se usa un relé. También es General Electric, es el DFF que usamos por lo general. Ahora se está por empezar a poner otro, pero lo que tenemos que lograr es que, bueno, ya vamos a hablar de eso también en una clase de frecuencia, es de que funcionen todos igual, ¿no? Porque como la frecuencia se va a ver en todo el sistema, entonces todos tienen que actuar de la misma manera, porque si no es como que si operan diferente o el algoritmo interno es diferente, siempre cuando haya un evento de frecuencia se van a ir los mismos alimentadores, ¿no? Y por lo general esto tiene que tratar de que vaya rotando, ¿no? O sea, no tiene que estar siempre los mismos equipos operando. Siempre cada tanto se va rotando, pero si uno no tiene un algoritmo de actuación que sea así igual en todo el sistema, hace que no funcione en forma equitativa.
expectativa. Entonces no se utilizan las funciones de frecuencia de los equipos, de estos equipos, ¿no? O sea, se utiliza, porque cada uno de estos equipos tiene su algoritmo. Aparte de esto, no solo trabaja con frecuencia, sino hay curvas, también hay actuaciones por derivada. Entonces, ya la derivada tiene que operar de una forma también muy particular, que por ejemplo ya este relé derivada no tiene, ¿no? Entonces ya no me sirve. Este solo tiene por umbral de frecuencia. Entonces utilizamos otro. Bueno, después tiene el syncrocheck, que es si utilizamos funciones de sincronismo para un recierre o para mismo también para entrar en servicio del equipo en forma sincronizada contra la barra. Entonces se mide la tensión en la barra y se mide la tensión en la línea. Y bueno, se ajusta que tiene que haber un umbral de diferencia, o sea, con un valor máximo de tensión, o sea, de frecuencia y de ángulo. Y ahí se activa el cierre del interruptor. Esto, si fueran que estoy acoplando una generadora, ¿no? O sea, al sistema de NOR, por ejemplo, de Sur, se podría utilizar esta función. Habría que probarla, ¿no? Porque después el tema habría que probar para que esta frecuencia coincida un poco con el tiempo del interruptor, ¿no? O sea, hay que analizarla bien para que tratar de hacerlo que opere con el menor diferencia de potencial. Después el recierre. Bueno, acá también tenemos, esto está sin ajustar, ¿no? O sea, esto está sacado, pero acá están los tiempos muertos, acá la cantidad de recierres, acá le ajustaría los tiempos muertos, que serían, que bueno, no sé por qué está, esto tendría que estar en milisegundos, supongo, ¿no? Ah, no, pero dice segundo. Bueno, igual no están tampoco, estos serían 0,5, 15 y 45. Está así multiplicado con algo, pero no son el ajuste real. Acá está también el Recklinstein, que es el tiempo de reset. O sea, los relés después se empiezan a, si uno lo trabaja en inglés, se empiezan a repetir la forma de cómo se nombran las funciones, ¿no? O sea, cómo las identifica. No sé, ¿alguna pregunta? Bueno, no sé si estoy conectado. Sí, por mi parte ninguna. Sí, se escucha. Sí, profe, Pablo estuvo respondiendo algunas consultas por el chat. Ah, ok. Le hago una pregunta. Para la reconexión, esto del tiempo muerto, no me termina de quedar claro. Decimos la primera oportunidad, tiempo muerto es medio segundo. La segunda son 15 segundos y la tercera son 45 segundos. Sí. Pero esto se vuelve a cerrar, aunque ¿bajo qué condiciones se vuelve a cerrar esto? Y o sea, como viste antes, dependiendo de qué, con qué curva operó, o sea, con qué curva detectó la falla. Si la curva que detectó la falla, o sea, si la falla es una falla de sobrecorriente, que el recierre no se bloquea, abre por la curva de operación del relé y espera los 500 milisegundos y cierra.
y si después pasa a operar otra curva, que un poco es como ese programa así, los resierres, ese programa que la primera actuación sea de una manera, la segunda sea la lenta, o sea, ahí pasaría a operar por otra curva, y si opera por esa curva lenta, abre y espera los 15 segundos y vuelve a cerrar. Así sería, que no hay nada que lo frene, salvo alguna entrada, o sea, que hay entradas al relé en donde vos le digas que tenés, no sé, que el interruptor te esté tirando una alarma y se la conectes al relé y que entonces digas, bueno, si aparece esta alarma del interruptor, no sigas con los ciclos, bloquea el resierre, ¿no? La consulta es más que nada porque si el relé manda la señal de apertura es porque hubo una falla. Claro. Abre y vuelve a cerrar, pero si yo la falla la mantengo, voy a volver a abrir el circuito. Claro, o sea, por eso, esto se utiliza en líneas aéreas, no se utiliza en cables. O sea, el resierre se utiliza en líneas aéreas que a veces son fallas, así que son transitorias o fugaces, que pueden, o sea, la mayoría de las veces desaparecen, ¿no? Cuando uno vuelve a cerrar, no aparece falla nuevamente. Pero bueno, si llega a ser que vuelve a aparecer falla, hace la cantidad de ciclos que tenga que hacer y hasta que llega al cuarto ciclo que ya no cierra más, ¿no? O sea, llega un momento que abre, cierra, hasta que abre y ya no cierra más, ¿no? Un poco así como funciona el resierre. Pero es así, sí, o sea, por eso yo les comentaba de que hoy, con la tecnología ya un poco más avanzada y si uno tiene más plata y todo, se puede hacer como una coordinación con reconectadores y que se coordinen entre sí y tal vez no haya que hacer tantos resierres, ¿no? Con hacer 1 o 2 resierres ya alcanzaría. O sea, esto es en media tensión. En alta tensión solo se hace un resierre en alta tensión. O sea, en alta tensión no estamos coordinando con un seccionalizador, con un fusible, sino que solo se da una oportunidad de hacer un cierre a una línea en el caso de que sea una falla monofásica y bueno, y que no haya ninguna señal de bloqueo externo, ¿no? O sea, de que no sea... Entonces, por eso, esto es para media tensión. En alta tensión no se vuelve a cerrar así continuamente, ¿no? O sea, se hace solo un cierre nada más. Y si la falla se mantiene, abre y ya no cierra más. Eso en alta tensión. Pero en media sí, es como que se juega un poco más, hay 4 intentos, o sea, en media tensión, porque ya trabaja con los seccionalizadores, entonces es un poco más así de que hay más cantidad de resierre. Por eso en alta tensión también se utiliza el resierre para líneas aéreas, pero se trata de utilizarlo solo para fallas monofásicas y un solo ciclo, un solo cierre. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. No me queda claro cuál sería alguna falla que se solucione sola, alguna falla fugaz. Un montón hay de falla que hay descargas que descargas en los aisladores que son a veces por mismo suciedad o que a veces, o sea, hay una descarga y mismo en alta tensión también.
aparecen hay muchos resierres, lo que se llaman resierres exitosos, ¿no? O sea, el resierre exitoso es cuando hubo un cierre y quedó la línea de servicio, por ejemplo, ¿no? Y hay líneas que no sé si por error de diseño hay 1 o 2 resierres por mes y que la línea queda en servicio, o sea, que son resierres exitosos, ¿no? O sea, no sé, o sea, hay descargas en los aisladores o sea, no sé si será por diseño o mismo los aisladores son malos o no sé cómo sería, y eso produce que haya descargas fugaces o fallas fugaces y después queda en servicio. O sea, después a la vez que abrió el circuito, esa falla se extinguió el arco, se desionizó y volvió a entrar en servicio y quedó todo normal. A veces en media tensión son los árboles o a veces algún ave también que toca la fase. En media tensión ya no está tal vez solo para las fallas mono, sino que ya hay lo que estuvimos viendo, hay resierre también con fallas entre fase también, ¿no? O sea, al poner corriente de fase ya significa que puede ser bifásica, trifásica, monofásica la falla, que el resierre lo va a hacer igual. En alta tensión no, en alta tensión se busca que realmente sea una falla monofásica, no que sea así ni bifásica ni trifásica. Ahí no hay resierre. Pero sí hay fallas fugaces, un montón. En líneas hay un montón. Clarísimo, gracias. Bueno, acá sería eso. Después, ¿qué más sigue? Después tenemos el fallo interruptor. Si uno quisiera programar el fallo interruptor, se puede hasta programar arco interno. No sé muy bien cómo se utiliza esta función. No sé cómo se utiliza esa función. Porque no es el PFI, ¿no? Esta sería otra función. Esta es una función propia de que va supervisando el interruptor, ¿no? Un poco como el kiloampere acumulado, pero un poco más avanzado, ¿no? Si superó ciertos valores de corriente, o sea, un poco más avanzado sería esta. Después el falla fusible. Bueno, este es muy elemental porque este es encendido o apagado. Lo que tienen ya los equipos en donde tienen las entradas analógicas de tensión es que tienen una forma de supervisar por tensión homopolar o tensión inversa. Si un fusible se abrió, ¿no? O sea, el circuito secundario del transformador de tensión tiene en bornes del transformador, tiene como un fusible, que ese como que lo protege al transformador si hay un cortocircuito en todo lo que es el cableado secundario, ¿no? Entonces es un fusible de bastante tensión, o sea, de bastante amperaje, ¿no? Que anda alrededor de 16 amperes, ¿no? O sea, el transformador de tensión
soporta bastante corriente. De alta tensión estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando de alta tensión. En media tensión no tiene fusible. Pero sí, bueno, en media tensión tendrían una térmica, pero bueno, ya no sería cómo funciona esto, ¿no? Porque esto detecta solo si una fase sola se pierde, ¿no? en las tensiones. Ya si se pierde las tres fases, no lo ve el falla fusible, porque ya ahí no aparecen tensiones homopolar ni tensión inversa, no aparece como para poder detectarlo. Entonces solo detecta falla fusible si se pierde una fase, digamos. Pero bueno, en media tensión es raro que tenga fusible, o sea, puede ser que se corte el circuito, ¿no? O sea, sería que quede una fase abierta en el cableado, y bueno, eso me detectaría que falló el fusible del transformador de tensión. El conductor roto es un poco también, ya lo estuvimos medio hablando un poco, es detectar si se abrió una línea, una fase, se abre una fase, lo detecta a través de esta función. O sea, esta función de conductor roto lo que hace es una relación entre la corriente inversa sobre la corriente directa. O sea, por eso acá es como que se ajusta ese valor, ¿no? O sea, qué relación tengo entre la corriente, lo que por lo normal sería que sea un 20, un 30%, ¿no? O sea, si yo tengo un 20, un 30% de corriente inversa sobre la corriente directa, es como que tengo un desbalance que podría ser que me falte una fase. Y lo que hago es, bueno, después de un tiempo puedo llegar a dar una alarma, ¿no? O sea, puedo llegar a decir, a mandar una alarma al centro de control y decir que tengo un conductor roto, como para que veamos después qué hacemos. O dar disparo también, podría llegar a ponerlo como disparo esto. Pero eso es un poco cómo funciona el conductor roto. Es la secuencia inversa sobre la secuencia directa. Bueno, después todas estas cosas son agregados que no tienen nada que ver. Después, bueno, las entradas, bueno, acá están las plaquetas. Después, bueno, con qué tensión, si lo activo a las entradas, las activo al aparecer al flanco positivo o al flanco negativo, o sea, si están continuamente, tengo presente o activada, ¿no? O sea, si tengo un positivo y negativo en la entrada, la puedo hacer que que se activen cuando se le va el positivo y el negativo, ¿no? O sea, es como al flanco positivo o al flanco negativo, sería un poco esto lo que yo ajusto acá. Después le puedo poner un filtro de que, o sea, si hay así alguna, que la entrada no me vea los rebotes o así de que me lo produce la señal de origen, ¿no? Entonces yo le puedo poner, no sé, 1 milisegundo, entonces se tiene que estar ya como 1 milisegundo activa para que me la tome como activa. Es un poco, se utiliza a veces bastante para que cuando se involucran a cosas en donde puede llegar a dar disparos, entonces de esa manera, si hay yuyos o cosas, me la filtro, ¿no? Y después ya estamos cerca del horario. Bueno, después acá en la configuración del relé es un poco
lo que vimos antes, ¿no? O sea, un poco se configura todo lo que es la salida, los LED, las entradas, bueno, se hace hasta el HMI también, se puede dibujar acá lo que aparece en el display, que me aparezcan las corrientes, las tensiones, el interruptor. El interruptor se puede hacer también que el estado también sea el real. Después, bueno, estos son para comunicarme con otros relés en forma virtual. La parte de control, yo acá a las entradas le pongo, por ejemplo, acá tengo la entrada de la posición del interruptor y acá tengo dos entradas en donde bloqueo el recierre. O sea que puede ser una llave que yo inhiba el recierre, una llave selectora y que le informe al relé de forma externa de que me bloquee el recierre, ¿no? Y después el interruptor, la posición del interruptor. Si yo tengo recierre, tengo que tener fija la posición del interruptor. O sea, la posición del interruptor es como que con el recierre van de la mano. El recierre tiene que saber si el interruptor está abierto, está cerrado, siempre. Bueno, estos son también. Acá yo puedo armar también armo el circuito para que me reconozca la posición del interruptor. O sea, acá esto es lo que yo después puedo llegar a llamarlo acá, para que esto se ponga así abierto o cerrado. Con la posición 52B, que debe ser la posición del interruptor en abierto, o sea, es la 52B, y la 52A es la, si yo le mando al relé, se activa la entrada esta cuando el interruptor está cerrado, entonces uso la 52A, ¿no? Si uso dos contactos, uso las dos, uso 52A y 52B, si uso dos entradas, una para una posición y la otra para la otra. Después, bueno, esto no. Bueno, acá la oscilografía pongo las señales digitales que les comentaba antes. Aparte de las señales analógicas, yo voy a registrar si operó, en qué fase operó, si el interruptor estaba cerrado, si el recierre está bloqueado, si el recierre está en curso. Todo con señales internas, ¿no? Que las elijo acá. Entonces acá tengo todo un montón de señales que las elijo, que cada una de señales tiene su función, ¿no? O sea, significan. Y, por ejemplo, RCL in progress significa que el recierre está en curso. Si esta la saco de haber puesto acá que el interruptor está cerrado. Entonces ya tengo también el cierre del interruptor. Si el recierre está preparado, la saco de acá. O sea, cada una de estas funciones son las salidas de las funciones, serían lo que está todo en este listado, en donde yo puedo ponerlo como registro de oscilo. Bueno, me falta un minuto y los dejo. Después, acá armo el tema de un poco lo que, qué funciones quiero que bloqueen y qué funciones no, o sea, para cada uno de los ciclos, ¿no? O sea, acá yo le pongo que se bloquee por ejemplo, el nivel de sobrecorriente, el IOC, de cortocircuito, si estoy en realidad después del shot 1. El shot 1 sería el del primer recierre, ¿no? O sea, acá se arma un poco la lógica de que como se armaba en el otro, pero este se arma de forma diferente. O puedo armar una lógica en forma de gráfico, pero ya viene la posibilidad de armarse así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función la bloqueo
o sea, después del primer shot y así. Y esta es una salida virtual que viene de otro lugar, que viene de la parte gráfica. Que esto, bueno, lo vamos a ver la clase que viene. A ver si la puedo... ¿Cómo hago para sacar esto? Acá hay otra parte, que es la parte gráfica. Esta parte gráfica. Un minutito más y nos vamos. Y de ahí se hace también un ajuste. No tengo... Acá. No. O sea, acá se programa varias cosas, ¿no? O sea, acá se pueden poner las salidas de las funciones de los niveles y las mando a unas salidas virtuales. Entonces voy juntando funciones y las voy juntando en una. Por ejemplo, acá las dos YOC las junto y las llamo como que, o sea, que operó instantáneo. La de la fase R, la de la fase S, T y así, ¿no? Después, varias cosas puedo hacer acá en esta lógica, así que me deja hacer armar. Esto, si quieren, lo vemos la clase que viene, un poco de qué se trata, cómo armar todo esto. Los LED, o sea, yo acá puedo juntar dos señales o una señal y resetearla con el botón de resetear el LED con una memoria y que el LED de conductor roto me quede prendido. Bueno, ¿estuvieron hasta ahora? ¿Se entiende más o menos esto? ¿Le es interesante o nos dedicamos a otra cosa? O sea, el mostrarle cómo es un relé o cómo es la programación, ¿le sirve? ¿Por qué? ¿O no le sirve? ¿O ya tenían idea o no tenían idea? Sí, profe, es interesante. Yo le quería hacer una consulta que por ahí tiene usted algo para darnos una mano. Para lo que es gráfico de curvas, de los relés, ¿hay alguna manera de hacerlo sencilla? Alguna vez nos dijeron en instalaciones con el Excel, pero a mí particularmente no me pareció tan fácil. No sé si hay algún software, alguna aplicación sencilla como para graficar algunas curvas con estos parámetros. Y la mayoría de las cosas que hay, cada uno se lo armó. O sea, hay gente, nosotros estuvimos armando, primero Pablo estuvo armando algo en Excel, porque ya venía medio un poco programado así, entonces como que seguimos, después se lo agarró otro chico y lo hizo en Python, y entonces, pero no hay algo, o sea, lo que aparte conviene hacerlo uno para tener muy claro el tema de cómo funciona, ¿no? Porque no hay algo muy bien hecho. Nosotros no usamos ninguno así, o sea, yo no he visto ninguno que funcione bien. Sí he visto distintos Excel, cosas así medias hechas por forma casera. El tema es que después hay que tener en cuenta un par de cosas que no siempre se tienen en cuenta, que vos para coordinar, por ejemplo, ese gráfico que yo le mostraba, este gráfico de acá, es todo, o sea, acá estamos hablando del transformador de la parte de alta tensión, por ejemplo, de este ajuste de la parte del primario del transformador, y sin embargo yo lo estoy refiriendo todo a esta misma tensión. Yo no puedo trabajar con distintos. Tengo que hacer que el ajuste del transformador se adapte a este valor de tensión. O sea, hay un par de cositas
que eso no lo trae ningún software, digamos, ¿no? O sea, por eso hay que armarlo uno de forma consciente. Y aparte después hay otra cosita más, que si quieren lo hablamos después la clase que viene, que es el tener en cuenta para el ajuste de fase, hay que tener en cuenta los valores de carga, ¿no? Que eso todavía no lo habíamos mencionado, no